Ser podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Menuda tarde, señores. Messi se va del Barça. Es el bombazo de hace unos minutos. Cambia la configuración del fútbol, no solo español, sino internacional. Jesús Gallego, ¿qué ha pasado ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. El Barça ha comunicado hace apenas 15 minutos que Messi no renovará con el Barça. En ese comunicado, el club azulgrana dice que a pesar de haber llegado a un acuerdo con el jugador, obstáculos económicos y estructurales, se refiere al límite salarial de la plantilla que hay en la Liga Española, hacen imposible inscribir al jugador para la próxima temporada. El Barça agradece a Messi su colaboración, su trayectoria, y ambas partes se despiden de buen grado. Messi queda libre y ahora en el horizonte del jugador argentino, dos equipos, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, parecen los únicos que tienen poderío económico para poder fichar a Leo Messi. Jordi Martí, buenas tardes, buena tarde. Martí, ¿estás ahí? Educación. Hola, ¿cómo estás? Conmocionado, entiendo. Bueno, conmocionado porque realmente lo ha contado Jesús, pero es que estoy leyendo y releyendo el comunicado y es que no deja lugar a dudas. No creo, Aimar, que este comunicado sea un pulso a Javier Tebas. Es realmente un comunicado oficial en la que el Barça dice que las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del club y del jugador, y ante esta situación Leo Messi no continuará ligado al Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, es una noticia, como decía Jesús, Aimar, de impacto futbolístico mundial y una sensación de desgarro emocional profunda para la hinchada culé, que a partir de este momento, si se cumple lo que cuenta este comunicado, se encuentra en situación de orfandad. Porque en todo este tiempo, quien ha sostenido el tinglado, Aimar, ¿sí? Quien ha sostenido el tinglado ha sido Leo Messi. Eso te iba a preguntar, ¿qué supone esto para la familia blaugrana? Es un desgarro, la palabra la has usado tú, es un desgarro, auténtico desgarro. Sí, sobre todo porque además teníamos indicios que entre el club y el jugador y el club habían alcanzado un principio de acuerdo para prolongar su estancia en el Barça por 2-3 años y luego pagar una especie de salario diferido en el futuro, pero aquí se ha producido algo que al parecer es lo que es la auténtica piedra en el zapato. El encaje de Messi y del impacto de su salario en una masa salarial, la del Barça, absolutamente desbocada y con unos gastos salariales, Aimar, que superan los ingresos. El Barça realmente no ha sido capaz de hacer una limpia dentro de la plantilla. Apenas ha salido nadie y por lo tanto, sin aligerar esa masa salarial insostenible, parece que es imposible el encaje de Messi. ¿Y esto qué puede suponer, Jordi, qué puede suponer para Laporta, para la imagen de Laporta, de la presidencia de Laporta? Hombre, fíjate que este era el principal argumento electoral. Claro. El principal, por no decir único, argumento electoral de Laporta era este. Que conmigo, decía Laporta, es muy posible, o hay más posibilidades de que Messi siga en el Barça. Recuerda, Aimar, que hace un año aproximadamente estábamos en el tema del burofax que Messi envía a Bartomeu diciéndole me voy. Al final Bartomeu impidió su salida. Laporta se presentó en estas elecciones diciendo si el Messi se puede quedar, conmigo hay más posibilidades. La hinchada azulgrana, el socio, le brindó su confianza. Quedó legitimado por el amplio apoyo del socio. Ahora esto no se ha podido cumplir y Laporta lo que hace es apuntar con el dedo a el reglamento y a las exigencias de la Liga de Javier Tebas. Pero bueno, ¿qué puede hacer la Liga? Al final tendrá que aplicar el reglamento y desde el primer minuto Tebas fue rígido y dice, oye, o el Barça aligera su masa salarial absolutamente desbocada con salarios que están fuera de mercado, o no será posible el encaje de Messi. Y parece, Aimar, que estamos ante esta situación. Insisto, un auténtico desgarro para la hinchada azulgrana y una noticia de impacto futbolístico. Un terremoto, efectivamente. Un terremoto futbolístico en el conjunto del mundo, claro. A nivel internacional. Jordi, gracias, un abrazo. Faltaría más a ti. Hay una persona que lo está sufriendo por el fútbol, no por su Real Madrid. Manuel Javois, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. ¿Pero esto qué es? No sé, impactadísimo, me he enterado por vosotros cuando me habéis llamado hace unos minutos. Creo que esto es lo que es la vuelta de llave
al mejor Barça de la historia, la vuelta definitiva de la llave de ese Barça, ¿no? Y ha sido un equipo que con Messi a los madridistas nos aplastó y nos acomplejó primero y nos hizo más grandes después, porque ganar los títulos que ganó el Madrid en la era Messi deberían computar el doble. Yo creo que este adiós, estaba escuchando ahora a Jordi, este adiós es la clausura de un tiempo que se ha prolongado, fíjate, más de 15 años, ¿no? Yo estaba pensando ahora, los culés han tenido hijos, se han casado, se han separado, han nacido y han muerto con este tío haciéndoles feliz, con este tío marcándoles goles. No creo que se despida un futbolista de Barcelona, se despide una época. Y quien tenía a Leo Messi en su equipo, y lo han tenido los culés, era un hincha feliz. Y dos cosas, yo del Bernabéu, cuando jugaba el Barcelona, cuando venía Messi, recuerdo el silencio cuando él cogía la pelota, ¿no? Cuando él cogía la pelota después del medio campo, era un silencio horroroso en la grada nuestra. Y también recuerdo el silencio en el Camp Nou cuando he ido a ver los partidos del Barcelona, cuando Messi se caía al campo y no se levantaba, tardaba en levantarse. De repente el estadio se cubría con un manto de silencio. No recuerdo un respeto igual a un futbolista en un estadio. Todo eso y desde luego, y lo que está dentro de las vitrinas es lo que ha sido Leo Messi para el Fútbol Club Barcelona. Javois, un beso. Un beso, Aimar, chao. Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Ayúdanos a entender la dimensión del terremoto que supone esto. Bueno, yo creo que se los frutos de una nefasta gestión de Bartomeu, eso es obvio. También la incapacidad de la actual Junta Directiva para colocar más piezas en el mercado, lo hemos hablado, derivado también de contratos faraónicos que Bartomeu firmó este mandato y que además aprovecharon los jugadores. También coincido mucho con Jordi, aquello de echar entre comillas la culpa o cargar la responsabilidad de la Liga. A mí, desde luego, no me parece procedente. Las normas que son hay que respetarlas. Y Garrido, déjame un segundo, vamos a intentar mejorar esta calidad del sonido que se nos va y se nos viene. Mientras tanto, voy a saludar a Ramón Besa. Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ramón, ¿qué es el Barça sin Messi? Bueno, digamos que el Barça nunca ha tenido una buena relación con sus grandes cracks históricamente. O sea, se ha ido Maradona, se ha ido Neymar, se ha ido Kubala. Digamos que el Barça tiene una mala relación con sus figuras. La novedad de este caso es de que las ambas partes estaban de acuerdo en continuar. Claro. Y que la culpa es ajena, no es de uno de los dos. O sea, no olvidemos, como recordaba Jordi, que hubo un burofax y ahora ha habido un comunicado. O sea, el Barça se comunicó por burofax Messi se quiere ir, el Barça ha comunicado mediante una nota oficial que Messi no va a continuar, pero que las dos partes estaban dispuestas a continuar y que el problema son obstáculos o condiciones o normativa de la Liga y la deuda estructural. O sea, por lo tanto, aquí los significados son Tebas y el significado es también Bartomeu, obviamente. Ahora, eso no exime al presidente Laporta, que precisamente basó su campaña electoral y en toda la documentación e información que ha salido del club en fomentar unas expectativas de continuidad de Messi que luego no se han cumplido. No olvidemos de que Messi interrumpió sus vacaciones en Ibiza para firmar la renovación y nos hemos encontrado con la liquidación del contrato. Y el socio le va a hacer pagar a Laporta el no haber sido capaz de hacer limpia para no llegar a estos límites salariales que impidan la inscripción de Messi. Bueno, habrá que ver qué escenificación se hace del comunicado. Aquí también, de momento, hay un comunicado para combatir la presión informativa que ha habido hoy desde que se ha sabido, cuando todo el mundo esperaba precisamente una fumata blanca, pues ha salido negra, ¿no? Entonces habrá que ver si el propio Laporta y el propio Messi son capaces de ofrecer una rueda de prensa diciendo que no hay un desgarro institucional entre el jugador y el club, y si en cambio hay una imposibilidad de poder afrontar una situación económica que ya se sabía al cabo de que era muy difícil de que la renovación de Messi. O sea, al final se ha impuesto la lógica. La situación del Barça es un club en quiebra. Un club en quiebra económica no puede mantener al mejor jugador del mundo, aunque se rebaje lo que se quiera rebajar. O sea, eso es una cuestión de cajón. Lo que pasa es que el fútbol hace tantos vericuetos y le da tantas vueltas a las cosas, y el poder del Barça, que parece tan por encima del bien y del mal, que no se pueden dar estas situaciones. Pero el Barça no está en condiciones de fichar a nadie, no de renovar a Messi, ni de contratar a un jugador prácticamente con la carta de libertad. Tiene una masa salarial desorbitada, tiene una deuda extraordinaria, o sea, no tiene ningún elemento que
que de alguna forma garantice su continuidad, y por lo tanto ese es un problema estructural, y que evidentemente el mejor jugador del mundo, para someterse a esta economía, se tiene que dar unas circunstancias excepcionales que no se han dado. Ramón Besa, un abrazo, compañero. Igualmente, bueno. Dani Garrido, director de Carrusel. Ahora sí estás ahí, ¿verdad, Dani? Ahora sí. Vale. Perdón, Marco. Danos las claves de este movimiento que ha pasado aquí. Bueno, lo ha completado muy bien Ramón respecto también a lo que decía Jordi, ¿no? Las opiniones que hemos venido manejando. Yo creo que Laporta se presentó como el principal salvador y en parte no le pondré porcentaje, pero sí en un porcentaje muy alto. Laporta gana las elecciones porque parecía que iba a solventar el asunto de Messi. Laporta, como también relata en muchas entrevistas, entre otras en esta casa, empieza a levantar cajones y ve que la situación es realmente complicada, seguramente más de lo que esperaba respecto a la gestión de Bartomeu. Pero por introducir a Aymar y por cerrar una variante nueva, es verdad que es una tragedia absolutamente importante en el aspecto puramente deportivo para el Barça y para el fútbol español, pero también hay que considerar que Leo Messi tiene ya 34 años, que iba a firmar un contrato de 5, que evidentemente sigue siendo el mejor del mundo. Estoy absolutamente convencido de que este año es el principal favorito a ganar el 7º Balón de Oro. Insisto, sigue siendo el mejor, pero tiene ya 34 y va a firmar un contrato de 5 para acabarlo con 39. Seguramente los 3 últimos años ya fuera del Barça, probablemente en Miami. Quiero decir con esto que algún verano tenía que ocurrir. Sé que de no forma tan truculenta como tan explosiva, pero algún año tenía que pasar y algún año el culé tenía que afrontar un Barça sin Leo Messi. Garrido, ¿posibles destinos de Messi? Bueno, pues habrá que esperar. Antes también calibrábamos los dos más importantes, que yo creo que son el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Lo que pasa es que el City se ha gastado en Grealish, o se va a gastar 100 millones de libras, que son 117, y si acomete el fichaje de Harry Kane, que es el delantero del Tottenham, nos estaríamos acercando a los 200 millones de euros. Ellos también tienen el fair play y tienen un límite salarial, ¿no? Por mucho dinero que tengan y por dinero de Estado que sea. Y después está el asunto del Paris Saint-Germain. Hay otra clave, que es la posibilidad de que Kylian Mbappé acabe saliendo este verano rumbo al Real Madrid por su negativa a renovar, y podría darse la carambola absoluta de que Mbappé en los últimos días de agosto acabe en el Madrid y que Leo Messi sea jugador del Paris Saint-Germain. Más allá de eso, pues le quedarían ideas románticas. Ya. Pero poco más. A efectos puramente económicos y de capacidad y de posible lucha por todos los títulos, que es lo que teóricamente quiere Leo Messi, así a bote pronto se me ocurren esos dos. Garrido, ¿qué es el proyecto del Barça actual sin Messi? Bueno, pues es un proyecto muy complicado. Lo que habrá que ver también, Aymar, es si el adiós de Leo Messi le va a dar al Barcelona algún tipo de maniobrabilidad para firmar a un jugador que complemente la plantilla. Yeah. Lógicamente, si Leo Messi, las aspiraciones del equipo bajan muchísimo. ¿Estás pensando en alguien? Cuando dices esto, ¿estás pensando en alguien? No estoy pensando en nadie en particular. Al principio del verano se calentó con el asunto de Haaland, pero es que me parece inviable. O sea, es decir, si Messi no puede establecerse en el Barça, tampoco el Barça puede acometer un fichaje de 80 a 100 millones de euros. Podría llegar, no sé, algún complemento menor para hacer más que nada plantilla, pero lógicamente las aspiraciones del Barça sin Messi este año, pues yo creo que bajan bastante. Insisto, a mí el comunicado me parece tremendamente escueto, cero explicativo. Me parece muy simplista echarle simplemente la culpa a la Liga. Las normas son las que son, la responsabilidad no está en la Liga, de que tienen que respetar las normas, sino en una gestión nefasta del asunto. Así a bote pronto me parece que habrá que obtener mucha más verdad de la que hemos visto en 4 líneas mal escritas por parte del Barça. Vamos a intentar obtenerla a lo largo de esta noche, que va a ser complicada, sin duda complicadísima para la familia culé, pero para todos los amantes del fútbol en España. La vamos a contar aquí en la cadena SER. Garrido, un abrazo. Bueno, pero partió una buena noticia en cualquier caso para la Roser Real Sales. Este partido, evidentemente, yo no lo quería decir, jugar, pero vaya, no lo quería decir. Venga, un beso, tío, adiós. Un abrazo, director, hasta luego. Con permiso de Messi y a la espera de que llegue Gallego con toda la actualización, y en cualquier caso tienen todo en cadenaser.com, actualizado al minuto en la sección de deportes de cadenaser.com, con permiso de Messi, de semejante bombazo que lo ha marcado todo hoy. Hay también asuntos importantes, como por ejemplo el debate que ha abierto hoy de par en par el gobierno ya de una posible armonización fiscal para no igualar, pero sí acompasar los impuestos según comunidades, que los españoles paguemos más o menos lo mismo dentro de unos márgenes, que las comunidades no se hagan competencia fiscal unas a otras, como está pasando, que una comunidad no coja y bonifique hasta dejar prácticamente en cero el impuesto de donaciones y sucesiones, y que de esa manera se garantice que las grandes fortunas se trasladan a su territorio, que es lo que hace, por ejemplo, Madrid. Cuando estamos avanzando a nivel mundial claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias, y a nivel europeo todavía más. No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España, a nivel autonómico, no nacional,
estaremos recorriendo el camino contrario. Palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hoy en Valencia, donde ha apoyado además la propuesta de Ximo Puig de estudiar algún tipo de fórmula, un impuesto, un mecanismo, lo que sea, para que Madrid compense al resto de territorios por todo lo que ingresa derivado del efecto capitalidad, de tener en Madrid al grueso de los funcionarios, prácticamente todas las instituciones del Estado y una parte enorme de las sedes sociales y fiscales de las empresas españolas. Una compensación, digamos, para aquellas personas que viven en zonas con menos aglomeración y que por tanto no tienen las economías que genera vivir en grandes espacios donde la productividad es mayor. Es decir, esto es algo que se ha estudiado y que yo creo que tiene mucho sentido. A mí me parece que es una idea que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido. Debate de calado para un 5 de agosto y dinamita fiscal para las ya pésimas relaciones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Bueno, otro debate en el que no se puede decir que haya cosechado mucho éxito la Organización Mundial de la Salud es el de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID. Ayer la OMS pidió que se retrase la tercera dosis en todos los países ricos para que antes se aseguren las primeras y las segundas dosis en los países pobres. Y al igual que hizo Israel, Alemania y Francia han dejado ya claro hoy que van a seguir adelante con la tercera dosis de recuerdo, por mucho que diga la OMS. Y de hecho, la Comisión Europea ha respondido esta tarde a la Organización Mundial de la Salud diciendo que Europa seguía por lo que recomienda la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no por lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión evita la polémica con los Estados miembros y clarifica que hasta hoy, y seguirá siendo así para el futuro, siempre se ha hecho lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. To administer booster doses lies with vaccines. As always, we encourage scientific-based decisions. Las decisiones que afectan al tema de las dosis y las vacunas siempre se han aplicado en función de dictámenes científicos y eso es lo que hay, al margen claro de lo que quieran los Estados miembros, pero esto es distinto de nuestro esfuerzo por tener vacunas para todos, dice la portavoz de la Comisión, y reiterando que Europa es de todos los países del mundo uno de los más solidarios con países terceros. El otro debate activo ahora mismo es cuánto poder va a tener en nuestra vida, en nuestro día a día, poseer o no el certificado de vacunación, el documento que se va abriendo paso en los territorios de la Unión como instrumento para poder entrar en determinados espacios, básicamente en la hostelería. En Francia, el Consejo Constitucional, que es básicamente su tribunal constitucional, ha sentenciado esta tarde que tanto ese certificado de vacunación como la obligación de vacunar a los profesionales sanitarios son medidas completamente constitucionales. Habla Rosa Marreño. En una revisión express de esa ley aprobada en la Asamblea Nacional hace menos de 2 semanas, apoya mayoritaria pero parcialmente las medidas. Como principio general, este órgano considera que al aprobar la ley, la Asamblea busca proteger un bien constitucional, que es el derecho a la vida, y por lo tanto es razonable exigir el certificado COVID para entrar a locales de ocio y restauración, e incluso a centros comerciales y centros médicos bajo ciertas condiciones, como por ejemplo garantizar la salud de las personas. También avala la obligación de vacunarse para quienes trabajen en sanidad y en residencias, o que se pueda suspender temporalmente de trabajo y sueldo a un empleado indefinido que no tenga ese certificado, pero rechaza que se pueda finiquitar un contrato temporal con antelación por ese mismo motivo, y cree desproporcionado y abusivo el aislamiento obligatorio durante 10 días de las personas positivas en COVID. Aquí en España el pasaporte COVID es precisamente el motivo del último pulso político dentro de la derecha. Vox lo rechaza de raíz y el PP en cambio lo ve bien, lo ve tan bien que está empezando a aplicarlo en las comunidades que gobiernan. Galicia ya lo tiene implantado en las zonas con peor incidencia acumulada. En Andalucía la Junta lo ha pedido ya, ha pedido autorización a los jueces. Y antes de que Madrid, la Comunidad de Madrid, dé el paso, Santiago Abascal se ha lanzado a advertir a Ayuso de que ojo con aplicar esta medida en la hostelería de Madrid, porque si lo hace se verán las caras en los tribunales. Mensaje de Ayuso, respuesta de Ayuso a Abascal. Que algunos gobernamos y tenemos responsabilidades al frente de las administraciones y, por tanto, creo que los tonos amenazantes, los ultimátums, este tipo de tonos, a mí pues no me gusta, y desde luego a mí no me gusta ni que me chantajeen, ni que me amenacen, ni que me impongan. Me gusta que me traten con respeto, ¿no? Pero mi relación con él es muy buena y con Vox también lo es. Tan buena es que gobierna con su apoyo parlamentario.
87 muertes por COVID se han notificado hoy en España, 21.000 contagios nuevos, pero la incidencia acumulada, que es el indicador de la transmisión del virus, sigue bajando ininterrumpidamente. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Sí, la curva sigue bajando, son 59 puntos menos de incidencia, por ejemplo, que la que teníamos el lunes. No obstante, hoy no están incorporados los datos de Euskadi, no se han actualizado, pero son casi 21.400 los casos nuevos, más de 11.300 en las últimas 24 horas, aunque sí, son 4.100 menos que hace justo una semana. Las cifras de mortalidad siguen siendo de las peores en los 2 últimos meses. El Ministerio ha comunicado hoy 87 fallecidos con coronavirus, 41 más que el pasado jueves, y también, como en los últimos días, Aimar, baja ligeramente la hospitalización. Hoy son 10.000 los ingresados y sigue subiendo lentamente también el número de ingresados en las unidades de cuidados intensivos, 21 más que ayer, lo que eleva a 1.925 los pacientes COVID graves en estos momentos. Y ojo a esto, el verano, las vacaciones de verano están empezando a hacer mella en el ritmo de vacunación, que se ha frenado. España venía administrando 500.000 largo de dosis cada día y hoy esa cifra ya no se ha podido alcanzar, Nico. Sí, hace días que no se alcanza esa cifra de los 500.000. Hoy se han administrado exactamente casi 450.000 vacunas en estas últimas 24 horas y superamos los 58 millones de dosis administradas en España. Hoy, según ese informe de sanidad de vacunación del Ministerio, estamos a menos de un punto ya para alcanzar, Aimar, el 60% de la población con pauta completa. Se superan los 28 millones de inmunizados en nuestro país y también estamos a una décima de llegar al 70% de personas con al menos una dosis. Hoy son casi 33 millones que han recibido ese primer pinchazo. Nicolás Castellano, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Estamos asistiendo estos días a la vuelta del COVID a las residencias donde se inició la vacunación al principio de todo, hace ya 8 meses, y a pesar de que la inmunización es absolutamente generalizada entre las personas que viven en estos centros, volvemos a encontrar casos puntuales de brotes letales en algunas residencias. Por ejemplo, en una de Palencia ya hay 9 residentes muertos. Todos estaban vacunados con la pauta completa. Obviamente, la edad de los residentes, la avanzada edad, es un factor fundamental para entender esto. Radio Palencia, Juan Francisco Rojo. La COVID no da respiro al geriátrico de una pequeña localidad de la provincia de Palencia, Dueñas. Era a mediados de julio cuando se desataba un brote que en sus inicios afectaba a 35 personas, 4 de ellas trabajadores del centro. A partir de ahí el goteo de fallecimientos de usuarios, todos ellos de avanzada edad, ha sido casi constante. Ya son 9 los residentes que han perdido la vida, 7 mujeres y 2 hombres. El último, el de menos edad, 73 años. Todos ellos tenían la pauta completa de vacunación. Hay también más de una treintena de ancianos aislados y algún hospitalizado. Se da la circunstancia de que el centro había estado libre del virus desde el inicio de la pandemia. Para muchas personas, irse de vacaciones puede ser un auténtico lujo inasumible. Hoy un informe de la Confederación Europea de Sindicatos lo ha puesto negro sobre blanco. En España somos el segundo país de Europa con más personas que no se pueden permitir irse de vacaciones, casi 5 millones. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de los 35 millones de europeos que no pueden irse de vacaciones por los sueldos bajos, casi 5 millones viven en España. Aquí el porcentaje de personas con ingresos por debajo del 60% de la renta media que no pueden permitirse hacer las maletas supera el 62%. La media en la Unión Europea roza el 60% y en países como Dinamarca, Finlandia o Suecia está en el entorno del 30%. Son cifras de un informe de la Confederación Europea de Sindicatos en la que se integra UGT. Nuestro país ocupa la segunda peor posición en el ranking de la Unión Europea y cada vez hay más personas que no pueden permitirse unas vacaciones. En este sentido, es preciso mejorar la calidad de los empleos e impulsar la subida del salario mínimo interprofesional. En la última década, la llamada desigualdad vacacional ha crecido un 1,7% en España, mientras en la Unión Europea se ha reducido más de un 1%. Y los españoles somos de los europeos más pesimistas respecto a nuestro futuro económico inmediato. Solo nos supera en pesimismo económico Rumanía, Carlos. Sí, según un estudio de Ipsos y el FMI, casi la mitad de los españoles, el 47%, cree que la economía del país tardará más de 3 años en recuperarse, seguido de un 36% que piensa que llegará dentro de 2 años. Con estas cifras, España es el segundo país europeo más pesimista por detrás de Rumanía. Además, al contrario que en la media de los 29 países analizados en todo el mundo, donde la acción de los gobiernos es la opción que más confianza genera para liderar la recuperación, aquí la mayoría de los ciudadanos, casi el 60%, confía más en el pequeño comercio, lo que sitúa a España como el segundo país que más confía en este sector. De hecho, el 84% de los encuestados consideran que la apertura de nuevos negocios es el principal indicador de la recuperación. Suscríbete a Hora 25.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.